Abriendo puertas en esta oportunidad. Vamos a tratar el tema de los migrantes, de los refugiados en el mundo y en nuestro país también. Este es el tema más importante que vamos a tener en la presente edición de Abriendo Puertas, su programa de la plataforma virtual de BIS, Voces Migrantes y Ecos Latinos. Desde Lima, Perú, hoy día viernes 24 de septiembre del 2021. Y para tratar este tema estamos en contacto, le agradecemos por ello a la doctora Olenka Ochoa Berreteaga, amiga de BIS Televisión, para tratar este tema en su condición de profesional y especialista, consultora internacional en temas de desarrollo humano y de seguridad. Bienvenida, Olenka, como siempre, a BIS y en este caso a Abriendo Puertas. Hola Néstor, como siempre es un gusto tener esta oportunidad de difundir temas que hay veces están, como se dice, escondidos, pero que tienen impactos mayores, ¿no? En la economía, en la dinámica social, en la estabilidad política, en la seguridad también, ¿no? Y entonces yo agradezco siempre que me des esta oportunidad para decir algo al respecto de un tema tan relevante para la agenda internacional y nacional también como es la migración. Correcto, y el agradecimiento también en nombre de nuestros televidentes, Olenka, que lo tenemos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, para un tema tan álgido que en nuestro continente creo que Haití es un ejemplo muy visible, muy puntual sobre la situación. No deja de ser también preocupación el tema de la migración hacia Estados Unidos, de los refugiados, el tema de los hermanos venezolanos. En realidad hay una preocupación mundial, y no hablamos de Europa y de África, Asia, que también tienen problemas graves y delicados con respecto a estos temas, pero también hay acciones positivas y quisiéramos, antes de entrar al tema, presentar para el comentario previo también, posterior, Olenka, a esta campaña que se ha iniciado y que tiene como protagonista a Amán y que ha sido recibida incluso por el Papa. La vamos a mostrar a continuación para iniciar el tema porque tiene mucha relación con los migrantes, con los refugiados. Adelante, producción. Aunque mide 3,5 metros, se llama Pequeña Amán y es una marioneta que representa a todos los niños refugiados del mundo. Manejada por 10 titiriteros, el pasado 27 de julio salió desde Gaziantep, en la frontera turco-siria, y está recorriendo simbólicamente Europa en busca de su madre. Hecha de caña moldeada y fibra de carbono, el viernes 10 de septiembre llegó hasta el Vaticano, acompañada de más de 200 niños que participan en diversas comunidades eclesiales de la diócesis de Roma. La primera parada fue en la plaza de San Pedro y después entró hasta el patio de San Dámaso, donde el Papa Francisco salió a su encuentro. Y es que una de las más grandes preocupaciones del Santo Padre es la situación de millones de personas que actualmente se ven forzadas a huir de sus países a causa de la guerra, de la persecución o de las precarias situaciones sociales, políticas y económicas. Por eso el pontífice acogió esta iniciativa llamada The Walk o La Marcha, dirigida por la organización británica Good Chance, y que pretende alertar sobre la dramática situación que viven más de 34 millones de niños desplazados y refugiados en todo el mundo, muchos separados de sus seres queridos. El nombre Amal significa esperanza en lengua árabe, y así como genera empatía por donde pasa, esta intervención artística busca sensibilizar acerca de la necesidad de acoger empáticamente, con los brazos abiertos, a todos los que lo necesitan. La marioneta continuará su itinerario de 8.000 kilómetros y en noviembre debería concluir en la ciudad de Manchester, en Reino Unido. Allí se espera que esta niña refugiada de 9 años pueda volver a abrazar a su familia. Excelente iniciativa. Un comentario para hablar sobre la situación de los niños refugiados en el mundo, Olenka. Bueno, esta es una
Lo que has compartido es una imagen poderosa, ¿no? Porque por un lado es, digamos, la imagen de las niñas, de los niños, ¿no? Que en estos momentos, por ejemplo, están huyendo del régimen talibán, ¿no? En un éxodo masivo. Pero por otro lado también tenemos un personaje tan querido, digamos, a nivel mundial como es el Papa, ¿no? Y entonces yo creo que es poderosa la imagen porque nos hace, digamos, reflexionar, y a mucha gente que también lo sigue al Papa, también lo puede hacer repensar en cómo miramos la migración, qué hacemos, porque los problemas no se solucionan solamente con políticas, con grandes acuerdos internacionales, también es el día a día, el qué hacer, uno cómo se, digamos, cómo atiende o cómo trata a una persona, sea migrante internacional o migrante nacional, porque recordemos, Néstor, que por muchos años en el Perú ha habido una migración interna muy fuerte por diversas razones, en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda por ejemplo, de universidad, de una mejor universidad para los hijos, en búsqueda de un mejor empleo, pero también migración forzada, ¿no? Durante las épocas del terrorismo y de la violencia fratricida que dañó nuestro país, ¿no? Y entonces yo ahí también llamo a una reflexión como sociedad peruana en qué podemos hacer también para acoger y tratar bien a los migrantes internos, ¿no? Que muchas veces, al menos en esos tiempos, en los 80 y los 90, no recibieron ningún apoyo. Simplemente huían de sus zonas, devastadas por el terrorismo, por la violencia, venían a Lima o venían a algunas ciudades tratando de protegerse y simplemente, como se dice, plantaban su casa en cualquier cerro, en cualquier sitio, porque no eran reconocidos como refugiados, como, digamos, como desplazados forzosos, ¿no? Y entonces yo creo que esta imagen es poderosa y me encantaría, fíjate, que se puede hacer también, ¿no? Una presentación así con una niña, con un niño latino recorriendo América Latina, porque tenemos un grave problema, Néstor, en estos momentos, ¿no? Tú hablaste, por ejemplo, del tema de Haití, y entonces yo lo que quisiera es compartir mm, algunos puntos básicos. Tenemos que entender que ahora en el fenómeno migratorio en América Latina está cambiando, ¿no? Hemos pasado de esa migración, ¿no es cierto?, clandestina, digamos, de gente que no era visible a la luz del día, de gente que usaba, por ejemplo, para ingresar a Estados Unidos a los famosos coyotes, pero iban, como se dice, ¿no?, siempre escondiéndose, siempre tratando de pasar desapercibidos. Desde el 2018, acuérdate, se inicia estas caravanas de migrantes, y eso es un cambio radical, ¿no? Porque digamos, de un flujo, ¿no? Que era más o menos clandestino hacia el norte, desde Honduras, desde San Pedro de Sula sale la primera caravana, es como que cambian la modalidad y la gente dice, no, ya no nos vamos a esconder, ya no vamos a estar uno por uno, sino vamos a salir caminando. Y eso marca un antes y un después en lo que es migración latinoamericana hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya no es que te escondes para que no te chapen, sino que te haces visible para tratar, por un lado, de llamar la atención a la opinión pública, obviamente en áreas de generar solidaridad internacional y también algunos esquemas de seguridad y de repente de apertura, pero por otro lado también el hecho de una caravana migrante, fíjate, es importante en términos también de seguridad de los migrantes, porque ya no están, digamos, ya no están jugándose a irse con los coyotes, con los traficantes. Acuérdate, yo he estado digamos, gracias al apoyo de la Universidad de San Diego, yo he estado reunidas justamente en esa zona de frontera estadounidense-mexicana. Yo he estado reunida con digamos, con muchos activistas por los migrantes que trabajan del lado americano, ¿no? Por ejemplo, los Border Angels, que son los ángeles de la frontera, muy conocidos. Hemos ido a las zonas que son zonas agrestes, ¿no? Donde hay mucho, digamos, mucha tierra árida, arenales, hay grandes, digamos, hay grandes montañas, hay ríos muy difíciles donde se sabe que pasaban los migrantes. Hemos ido con estos Border Angels a dejar alimentos, a dejar agua, porque sabemos que esta gente muchas veces se moría por no tener, digamos, el acceso siquiera a una botellita de agua. Entonces, era una situación atroz. Yo en su momento
porque he seguido mucho tiempo estos problemas, porque desde mi preocupación por la seguridad y la paz. Y entonces yo llamaba la atención porque decía, este es el nuevo holocausto en América Latina y no lo estamos viendo. Mira, te estoy hablando desde el 2008 que estuve por la primera vez en la universidad y luego hemos ido frecuentemente. Y entonces, desde 2008, cuando me reúno con las activistas, me reúno con gente académica que también en la Universidad de San Diego, porque hay un instituto transfronterizo, comenzamos a ver, y yo digo, y comienzo a leer también testimonios, yo digo, esto es una tragedia masiva, por lo tanto yo decía, este es el nuevo holocausto, y no lo estábamos viendo, porque, por ejemplo, ¿qué se sabía de todos los testimonios? Que la gente, además de que era presa de los coyotes, que tenías que pagar un montón de plata para poder hacer esa travesía, ¿no? Desde lo que es El Salvador, Guatemala, hacia Estados Unidos, aparte de que te endeudabas de por vida, los migrantes también estaban presos de traficantes de órganos, de traficantes de personas, de gente, tratantes que explotaban sexualmente a las mujeres y a los niños. Entonces, y aparte de eso también, todos esos migrantes que se iban de manera clandestina eran presas de los maras, ¿no? Que son estas bandas criminales que también ahí los despedazaban en la frontera. Y entonces es conocido, digamos, el nombre de este tren del terror, algo así que se llamaba en su tiempo, que arriba del tren pasaban los pobres inmigrantes, camino, digamos, recorriendo todo México hacia Estados Unidos, y ahí los cazaban los traficantes, los cazaban los maras, se caían del tren o los aventaban a los rieles del tren, y entonces tenía gente que se moría o quedaba discapacitada. Y como eran, entre comillas, ilegales, por lo tanto invisibles, o se morían o pedían apoyo. Entonces ahí comienzan a aparecer fenómenos bien interesantes de las doñas o de las señoras que de manera voluntaria comienzan a preparar alimentos y se los llevan a esta gente que iba en el tren y se los aventaban. Ha habido una película que en algún momento lo voy a buscar para entregarte este link de la película y de repente lo puedas pasar y compartir con tus televidentes, claro, ¿no? que sí. Entonces es un fenómeno interesante, pero por otro lado también la Iglesia Católica, que tú sabes está muy presente en la frontera mexicano-estadounidense, también comienza a decir, nosotros no podemos ver que hay gente muerta de hambre, hay gente herida, gente discapacitada, que nadie los entendía. Entonces comienzan a surgir los albergues y comienzan a sonar nombres de muchos sacerdotes católicos que con la gente también comienzan a hacer albergues. Pero mira, era una situación que yo decía, este es el holocausto, no puede ser que no lo veamos. Eso te estoy hablando hace más de 10 años. Luego, como te digo, sigue el problema y de repente surge, digo, para mí, como antes y un después, porque es como que tú te empoderas, ¿no? O sea, ya no eres el migrante temeroso que no te dan, sino que tú dices, aquí estoy yo, porque también merezco atención, también merezco ser visible. Y entonces, como te digo, estas caravanas cambian totalmente el panorama, y fíjate, ahora, eso es lo que yo quería decir, hay un nuevo fenómeno de las caravanas migrantes, pero por otro lado está el fenómeno de los niños y niñas no acompañados. Eso también es otro fenómeno que lo vimos en San Diego, que obligó, nosotros tenemos amigos y amigas, abogados, que están ayudando a estos chicos porque llegaban niños y niñas solitos y entonces la autoridad no sabía qué hacer porque los niños no tenían documentos o no se sabía quién eran los padres y qué hacías. Entonces surge un problema que sí fue un tema muy, muy fuerte, porque como no había dónde ponerlos, los ponen como si en albergues, pero que parecían cárceles. Entonces eso también explota en la opinión pública, dicen cómo es posible que los traten. Entonces ahí entran toda una serie de abogados muy buenos, muy luchadores, a tratar de atender a estos chicos para su repatriación en caso de que no haya posibilidad de que se queden o que ubiquen a familiares en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay ese fenómeno, como te digo, son dos fenómenos de niños no acompañados y por otro lado las caravanas migrantes. Y fíjate, termino ya esta idea, justamente ahora lo que se está viviendo en Estados Unidos y que también afecta a México es esta caravana migrante haitiana, que son miles de gentes, ¿no?, que han salido, familias enteras, hemos visto las imágenes, ¿no?, cómo los persiguen a caballo, los persiguen a los haitianos, pero son gente que se está acampando a vista y paciencia de todas las autoridades, han puesto sus carpas y han dicho, bueno, a ver cómo solucionamos el problema. Entonces, ahora hay negociaciones entre
el gobierno mexicano y el gobierno americano para ver qué van a hacer, porque en realidad es una nueva crisis Complicado. humanitaria, pero es como te digo, es una crisis visible, es como que se dice, se plantan ahí con sus carpas y de alguna manera eso obliga a, por cuestiones de razones humanitarias, a atenderlos, ¿no? Y entonces vamos, yo creo que eso también va a derivar en nuevos arreglos, digamos, respecto a la A migración. cambios, ¿no? A Y cambios. luego voy a seguir con algunas cosas de esfuerzos regionales, ¿no? En un segundo momento, para explicar un poquito que también se han hecho bastantes cosas, pero no se soluciona el problema de la migración internacional. Sobre todo en esta zona de frontera con Estados Unidos, y mientras haya desigualdad en los países, se van a presentar este tipo de fenómenos. Y en el caso de Latinoamérica, Olenka, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el balance del tema de los migrantes, de los niños y de los adolescentes? No solamente el caso venezolano, ¿cuál es el panorama? Porque también entendemos que de Colombia también hay una fuerte corriente migratoria hacia los Estados Unidos. Como digo, mientras haya desigualdades se van a presentar este tipo de fenómenos. Pero ¿qué hacer para evitar? ¿Qué acciones son las que se están desarrollando a nivel Sí, de las instituciones internacionales y de los países? ¿Cuál es la responsabilidad de los países? sí. Mira, hay ahora nuevos desafíos, ¿no? Porque yo te decía que históricamente ha sido el flujo migratorio de Centroamérica, ¿no? De Guatemala, sobre todo Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia México. Digamos, antes México era, como se dice, lugar de tránsito, pero ahora se ha vuelto lugar de destino. Y entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, a México también con un grave problema diciendo qué vamos a hacer, porque ya no es que la gente se va a Estados Unidos, sino que se queda. Pero por otro lado también, en estos últimos años tenemos la migración, ¿no?, que viene de Venezuela hacia Perú. Muchas veces pasa de Perú y se va a Chile y Argentina, ¿no? Y también en el caso de la migración venezolana ha sido una ola migratoria, ¿no? O sea, caravanas migrantes, ¿no? O sea, es como que los venezolanos, al igual que los hondureños, agarran y dicen, bueno, nosotros no nos vamos a ir de manera así disimulada, sino vamos a agarrar nuestras perchas y nos vamos a ir caminando con toda la familia encima y con las cosas encima, ¿no? Cargando las cosas. Entonces, ahí tenemos, se dice, por ejemplo, que, bueno, la migración venezolana, ¿no? Se ha ido a Perú, se ha ido a Colombia. Acuérdate que en Colombia ha habido más, digamos, una mayor apertura en términos de, creo, de geopolítica, porque acuérdate que Colombia, el régimen colombiano, ahora con Iván Duque, ¿no? Y que Iván Duque es del grupo también de Álvaro Uribe. Ellos han tenido geopolíticamente un lío muy fuerte y siempre están como, digamos, haciendo campaña en contra del régimen venezolano. Entonces no les quedó otra que asumir también con otro tipo de facilidades la migración venezolana. Les han dado más facilidades que en el Perú, ¿no? Pero con todo, en el Perú, según datos de la Defensoría, hasta el año pasado, se calculaba en más de 800.000 venezolanos presentes en el Perú y obviamente ellos usan el Perú para quedarse, casi siempre vienen a las ciudades, pero también muchos venezolanos se van, digamos, directo hacia Chile y Argentina. Por otro lado, no hay que olvidar que antes de esta crisis migratoria haitiana, que es masiva, también han estado viniendo muchos haitianos a la región. O sea, han estado bajando a Perú, pero para irse a Brasil, y de ahí la idea de los haitianos siempre era irse hacia Europa, ¿no? Pero yo creo que dadas las circunstancias también están buscando quedarse en nuestros países porque obviamente la travesía a Europa se les hace ya muy, digamos, muy difícil, muy compleja y muy cara, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, te estoy hablando de 800.000, en ese rubro de 800.000, por lo menos hay unos 170.000 niños y adolescentes, que no son pocos, ¿sí? Estamos hablando, y la mayoría de ese grupo de niños y adolescentes son los más pequeñitos, o sea, de 0 a 5 años, ¿no? Obviamente hay más grandes, pero de estos 170.000, 180.000, hay una muy buena cantidad, la mayor parte es niños más chiquitos, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado también en base a lo que informa
el sistema de migraciones de acá o lo que informa la Defensoría, también hay el caso de muchos niños, niñas y adolescentes venezolanos que no vienen necesariamente con sus padres, vienen, por ejemplo, con algún tío, alguna vecina. Entonces, ahí también hay un grado de mayor riesgo y, digamos, de lo que yo sé, no hay, digamos, un gran número de niños no acompañados, pero sí como que vienen, digamos, en grupo y que no son sus familiares, ¿no? Cosa que es muy delicada. Por otro lado, lo que también se ha establecido de los estudios, de la información con la que se cuenta en Perú, que es básicamente reciente, es que estas familias, estos niños, tienen una dificultad, digamos, diaria, cotidiana, para siquiera cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Las necesidades básicas de alimentación, nutrición, de educación y salud, para hablar de lo mínimo, y también grandes dificultades para la vivienda. Si nosotros, por ejemplo, hacemos como un panorama mayor y decimos cuáles son los problemas de los niños, niñas y adolescentes en toda América Latina, ¿no? Planteando Sudamérica, planteando Centroamérica y, digamos, también Norteamérica, de los que van hacia el norte, hacia Estados Unidos, es que hay una permanente vulneración de sus derechos humanos y de sus necesidades básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos chicos tampoco tienen, por ejemplo, un acceso, una garantía de una vivienda digna, ¿no? Y entonces lo que se ha visto en general, estoy hablando de los niños migrantes, no solamente en Perú, sino en Centroamérica y en México, es que muchos chicos viven hacinados, ¿no es cierto?, en cuartitos, en cualquier espacio donde no necesariamente están con la familia nuclear, sino que es un grupo mayor, ¿no es cierto? Es como no el papá o la mamá o quien sea no tiene plata para alquilar, entonces alquilan un montón de gente, alquila un cuarto y el niño o la niña comparte ese espacio de hacinamiento, ¿no? Y entonces, obviamente, eso lo pone en una vulnerabilidad mayor para su integridad. Pero por otro lado, no solamente es el hacinamiento de la vivienda, sino las condiciones, ¿no? Obviamente, ellos padecen mucho porque no necesariamente tienen para pagar los servicios mínimos, ¿no? De agua, de luz, menos de internet, ¿sí? Y lo que se ha visto, por ejemplo, en muchos casos en el Perú, es que hay niños que están, ¿no es cierto?, en situación de mendicidad. Es decir, hay niños que salen con sus mamás o con el tío o con cualquier adulto y están recorriendo las calles, las plazas y los mercados pidiendo limosna, ¿no? También eso obviamente constituye una situación de vulnerabilidad mayor porque los expone a cualquier tipo de abusos o también caso más grave, por ejemplo, es que en plena pandemia, cuando se supone que todo el mundo, ¿no es cierto?, tenía que protegerse, tenía que guardar cuarentena, tenía que estar con mascarillas, una de las cosas que se ha visto frecuentemente en Perú, sobre todo en las ciudades de Lima, en la ciudad de Lima y otras ciudades del país, es que los niños y niñas migrantes, ¿no?, salían con adultos a pedir limosna, porque obviamente se morían de hambre si no pedían limosna, en muchos casos, pero salían sin mascarillas, no tenían ningún tipo de protección y obviamente no estaban guardando la cuarentena, ¿no? Entonces también ha habido ahí una mayor, exacerbación de las vulnerabilidades. Por otro lado, es que con la pandemia, acuérdate, Néstor, que fíjate, muchos de los migrantes eran del sector informal, ¿no es cierto? Porque eso es lo digamos, era su sobrevivencia. Entonces, han sido pocos los que han entrado al sector formal, han sido pocos los que han podido tener una estabilidad. Entonces, la mayoría del sector informal y sobre todo muchos vendedores de calle, ¿no? Estoy hablando desde el vendedor que vende una golosina en la calle hasta también los ¿cómo se llama? Estos conductores de los, no quiero decir la marca, pero de los que no llevan y traen cosas en moto, ¿sí? Entonces, en plena pandemia, ¿no es cierto? Igual, cuando se suponía que debía haber una cuarentena, un cuidado, obviamente ha habido también mucha exposición porque era su única manera de sobrevivir, salir a la calle y vender lo que sea. Y entonces ahí también han tenido
un grave problema porque muchas veces justamente por las restricciones sanitarias y por las mismas, obviamente, obligaciones y deberes que cumplían las municipalidades, lo que hacían es perseguirlos. Y hemos visto, ¿no es cierto?, en muchas escenas muy fuertes, ¿no?, donde se enfrentaban, como se dice, con mucha fiereza entre funcionarios y ambulantes. Entonces, ha habido, como te digo, con la pandemia, ya estaban mal, pero la pandemia es como si se marca un quiebre mayor. Y entonces, si tú tienes adultos, gente mayor de edad, que no consigue ni siquiera un trabajo formal, es decir, no consigue para comer, es decir, hay niños y niñas a su cargo que tampoco tenían para comer, ¿no? Y entonces, ese es un punto. La vez pasada te comentaba que en unos recorridos que hice antes de la pandemia, en barrios de Lima, me encontré con digamos, una grata experiencia de cómo muchas familias venezolanas eran atendidas por los comedores, ¿no? Y eran los que les salvaban el día a día. Pero acuérdate que cuando hubo justamente la pandemia, muchos comedores, estoy hablando de los comedores no ollas comunes, sino los comedores que tenían sus locales, etcétera, etcétera, también por la pandemia y la crisis sanitaria fueron obligados a cerrar. Entonces, tú te imaginas que de un día a otro estás mal, tienes hijos que alimentar, con las justas comen en el comedor y de repente te dicen mañana cerramos el comedor. Entonces y también lo que ha sido atroz, y entonces también lo que decía el informe de la Defensoría es que muchos de los venezolanos, obviamente por su situación de irregulares, ¿no?, de ilegales, etcétera, etcétera, obviamente no han sido, digamos, no han podido recibir bonos, no han recibido ningún apoyo. Entonces, siempre hay que pensar, ¿no?, en que yo siempre digo, cuando uno dice, bueno, vamos a combatir, está bien, hay que ordenar la ciudad, correcto, pero tú siempre tienes que pensar que detrás de una persona que se está ganando la vida, hay niños y niñas que dependen de eso para comer. Por lo tanto, o no persigues, o por lo tanto persigues, pones orden, pero aparte, ¿no es cierto?, te aseguras de que al menos esos chicos tengan un tipo de alimentación diaria. Entonces, Correcto. ha habido, como te digo, muchos problemas ahora con la población venezolana y aparte, muy aparte, obviamente, está todos los problemas de, como te decía, en este estudio que hemos hecho, de Perú, de Guatemala, de Honduras y El Salvador, ¿no? Perdón, en este estudio que hemos hecho en estos 4 países, por ejemplo, que hemos mapeado todas las vulneraciones, todas las necesidades. Correcto. Entonces tenemos que los chicos tienen, digamos, problemas de vivienda, problemas para acceder a educación, ¿no es cierto? Porque si no tienes para comer, no vas a tener para educación. ¿Tienen problemas de salud? Sí, Néstor, dime. Sí, ¿y cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual y qué papel están cumpliendo las organizaciones como refugiados de las Naciones Unidas y los gobiernos en el caso puntual del Perú, Olenka? Sí, mira, en el caso de Perú, por ejemplo, hay esfuerzos, ¿no?, que están obviamente son esfuerzos interagenciales, ¿no?, pero que también, digamos, involucran esfuerzos de el gobierno del Perú, involucran también esfuerzos de la sociedad civil y sobre todo de la cooperación internacional, ¿no?, que se dedica a estas cuestiones humanitarias. Entonces, por ejemplo, según datos digamos, del año pasado, se había logrado, por ejemplo, con cooperación se había logrado conseguir más de $100 millones, ¿no?, para atender la situación de los migrantes venezolanos. Obviamente, no soy matemática yo, Néstor, pero multiplica, ¿no? 100 millones, que parece bastante, pero multiplica o divídelo por 800,000, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que en realidad es muy poco lo que están, digamos, es insuficiente. Pero ojo, lo otro también que quiero llamar la atención es que en este estudio que hemos hecho sobre migración, hay un tema, digamos, delicado. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto, mejor dicho, lo que hemos sistematizado, es que de verdad hay muchos esfuerzos de los estados por hacer lo que llamamos arquitectura estatal, ¿sí? Es decir, arquitectura estatal me estoy refiriendo con los esfuerzos de crear instituciones, institucionalidad, es decir, instancias, servicios, políticas, leyes, ¿no?, a favor. Hay un montón, Néstor. O sea, sí, hemos hecho ese esfuerzo, ¿no?
en el marco de lo que, por ejemplo, la OIM, que es la entidad de migraciones de Naciones Unidas, ¿no? Habla de, lo llama gobernanza migratoria, ¿no? Entonces, en términos de gobernanza migratoria, de verdad, El Salvador tiene muchas cosas que mostrar en términos de leyes, de servicios, Un gran Guatemala avance, ¿no? igual, Honduras igual, Sí, ¿no? Porque hay Salvador. servicios para retornantes, hay servicios, digamos, para las personas en tránsito, hay mucho apoyo, por ejemplo, para sus connacionales que están en Estados Unidos. O sea, son países que están muy activos mirando la migración porque son países que antes eran expulsores, ¿no? Ujú. Expulsaban, digamos, migrantes, pero ahora se han vuelto también países que reciben retornantes, ¿no? Porque a muchos de sus connacionales vuelven o los repatrian y los mandan a su casa, como se dice, pero también son países de tránsito. Entonces, es como que enfrentan una situación muy fuerte, entonces han Doble. creado una arquitectura estatal a favor. En el Perú también hay cosas interesantes, ¿no? En el Perú hay un marco normativo, hay algunos, hay grupos de trabajo, por ejemplo, que preside la Cancillería, ¿no? Relaciones Exteriores, mejor dicho, y que están tratando de trabajar el tema de migración. Hay un grupo de trabajo número 4, si no me equivoco, que está referido netamente al Ujú, esfuerzo del Perú ujú. interministerial para trabajar con migrantes extranjeros. Y eso, mira, en el caso del Perú está Cancillería, o mejor dicho, el sector de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de Migraciones, que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Yo creo que, y eso creo que ya lo han dicho los propios funcionarios que no estaban preparados, porque ellos estaban preparados para hablar contra la Claro. migración de peruanos en el extranjero, ¿no? Para ver qué se hace con los consulados, etcétera, etcétera, pero les vienen las crisis migratorias y entonces los agarra, como se dice, en cero. Y entonces, Relaciones Exteriores ha tratado de liderar algo. La superintendencia también está muy fuerte. Mira, por ejemplo, en el CEBAF Tumbes, ¿no? Que es un centro, digamos, donde atienden autoridades en la frontera del norte, donde vienen justamente todas las caravanas de Venezuela. Hay muchos servicios de apoyo, digamos, en lo que se pueda, ¿no? O sea, les dan algunas cuestiones de bienes en especie, ¿no? Algún Sí, hay apoyo apoyo. humanitario. Ahí también yo me enteraba que algunas agencias internacionales les habían dado unas tarjetitas como unos pequeños fondos que les, digamos, era para que, aunque sea, coman algo cuando estén, tengan para gastar algo cuando estén en Tumbes o algo así, porque eran unos fondos mínimos, pero ahí se le da un apoyo. Y entonces ese SEBAC Tumbes, ¿no? Atiende a toda esta migración, a esta ola migratoria, básicamente venezolana, y está Relaciones Exteriores, está la Superintendencia Nacional de Migraciones, pero también está la Defensoría del Pueblo. Yo también quiero remarcar eso, la Defensoría del Pueblo, a pesar de que no tiene una instancia dedicada al migrante, se ha fajado. Han hecho, por ejemplo, un informe muy interesante que invito a que lo lean sobre la migración venezolana al 2020 y sobre todo también hacen asesoría, o sea, le dan asesoría a los migrantes, ¿no? Pero falta, Néstor, porque el Perú, como te Claro, digo, no estaba preparado. Entonces, con hay ese mucho por hacer, sí, hay mucho por hacer por la así cantidad, es. por la cantidad. Tú has tocado un tema y que quisiera desarrollar un poco más, el tema de los migrantes peruanos, las migraciones que todavía se siguen dando a las ciudades importantes y que están, digamos, desguarnecidos, no están protegidos. Y voy a referir un caso muy puntual de una etnia en Madre de Dios, que no recuerdo en este momento, que hicimos un especial, que se reunieron las mujeres para ver su realidad y dar a conocer un manifiesto. Uno de los puntos que tiene que ver, y quisiera el comentario tuyo, señala, y te lo voy a transmitir, el documento de esta etnia pequeña y que está en peligro de desaparición. Se quejaban por la falta de oportunidades y la discriminación y el racismo de Madre de Dios, de la etnia, hacia la ciudad de Puerto Maldonado principalmente, a la capital de la región. Y segundo, exigían, y esto es lo bueno y la atención que merece, creo, es educación, que su acceso a la educación secundaria y a la universidad, casi en la universidad era nula,
¿Por qué? Porque había discriminación y porque no había atención. No, tú eres de una etnia, tú no tienes los derechos. Entonces, ¿qué hacer frente a esa realidad? Porque esa es una realidad en pequeño de lo que está ocurriendo en otras regiones de la Amazonía, y no hablamos de las regiones de la sierra que también tienen la misma situación. ¿Cómo enfrentar? Tenemos instituciones, tenemos los ministerios. ¿Cómo enfrentar el tema? Tenemos la responsabilidad de los gobiernos regionales, que no están trabajando en estos temas, y creo que es necesario ya en estos tiempos de cambio mirar también a nuestros compatriotas que no tienen todos los derechos y aseguren su desarrollo humano. Sí, Sí, te escuchamos. mira, Néstor, sí, es muy importante lo que tú dices, ¿ya? Porque fíjate, justo yo comenzaba por ahí esta conversación contigo, que era que hay peruanos y peruanas que se sienten extranjeros en el país porque los hemos tratado como si no fueran ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos, ¿no? Entonces yo te hablaba de los flujos migratorios de migración forzada, durante la época del terrorismo y la violencia. este, También, ojo, Néstor, hay migración forzada, acuérdate, por temas de cambio climático y de factores de clima extremo, ¿te acuerdas? En los 90 y luego han sido más frecuentes, gente que simplemente vienen las heladas, vienen las inundaciones y tienen que salir porque se mueren, ¿no? Y yo tengo la impresión de que nunca se ha mirado este fenómeno de la migración interna como un tema importante de la agenda nacional, ¿no? Tengo la impresión también de que en los planes, en los programas y las entidades tampoco la migración como fenómeno social, ojo, no estoy hablando de la migración vista como que te doy un carné, un pasaporte, no. Estoy hablando como un proceso social, como lo define la CEPAL, un proceso social que tiene, ¿no es cierto?, 4 etapas, que es la etapa de origen, cuando sales, tiene la etapa, ¿no?, de tránsito, de destino y de retorno, ¿no? Entonces, si tú entiendes un proceso con 4 etapas, tendrías que tener al menos, ¿no es cierto?, una política interna, un servicio interno, una instancia interna que trabaje la migración, digamos, lo que se llama migración doméstica y inmigración, sobre todo forzada. En el Perú, de lo que yo estoy revisando, no hay, por ejemplo, una instancia dedicada netamente a eso. Y yo sí creo que debería ser, porque como tú dices, ¿no? Hay etnias amazónicas que han salido hacia las capitales intermedias, pero también han venido a Lima, en el caso de los chipibos conivos, ¿no? ¿Te acuerdas que se asentaron en Cantagallo, en una zona que no era, digamos que era un ex relleno sanitario, no tenían dónde y ahí fundaron esta comunidad que ha tenido mucha presencia en el quehacer limeño, que ha sido Cantagallo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de cuántos artistas había en esa comunidad, cuánta gente tan emprendedora, y nos dieron esa posibilidad de mirar de cerca digamos, a nuestros hermanos y hermanas amazónicos, ¿no? Y entonces, sí creo, como te digo, que hay que tener una política, pero justamente a lo que voy yo es que no basta con crear una institución, sino un tema que hemos abordado en nuestro estudio es el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Porque sin presupuesto no hay nada. O sea, tú puedes generar el servicio más lindo, hablar de una política extraordinaria, establecer una norma perfecta, pero cuando tú dices, bueno, y de presupuesto, y entonces eso es lo que está faltando en el Perú, ¿no? Tanto presupuesto y creo yo más voluntad política para el tema de la migración internacional y la migración doméstica. Y en el caso, por ejemplo, que tú hablas de las comunidades indígenas, que pueden ser altoandinas y también amazónicas, yo creo que, por ejemplo, ahí un rol importantísimo lo tiene que tener el Ministerio de Cultura, ¿no? Entender que como ente rector, digamos, de la interculturalidad, también tendría que tener alguna iniciativa respecto a lo que es la migración interna, porque para estos esfuerzos de políticas te tienes que dar cuenta, ¿no?, que hay temas de idioma, de cosmovisión, de formas de pensar, de formas de ver qué proyecto de vida tengo yo, porque eso creo que no nos hemos dado cuenta todavía los peruanos y las peruanas, que somos distintos, gracias a Dios, que hay otras maneras de ver, ¿no? Que las comunidades amazónicas han estado acostumbrados a ser muy sobrios en su consumo.
ellos en sus casas son ecológicamente establecidas. Lo que comen es de lo que, digamos, están, lo que pueden captar en el río, en el bosque. Entonces, sus niveles de consumo responden justamente a su factor cultural de respeto y de convivencia con el ecosistema. Yo siempre digo, si fuéramos los limeños a la Amazonía se quema y se deforesta en 5 años porque nuestros niveles de consumo son atroces, ¿no? De consumo y de contaminación son atroces. Ellos no, justamente son más sobrios en sus formas de ser, consumen menos, pero justamente lo que hay que ver es cómo hacemos para que ellos también tengan oportunidades, ¿no? De mejores escuelas, de mejor salud. Y este efecto, mira, yo hace unos años, creo que 6, 7 años, hice un pequeña investigación para Canadá sobre los riesgos de violencia urbana para personas migrantes indígenas en la ciudad. Y justamente me basé en el caso de Cantagallo. Ahí se hicieron algunas entrevistas con nuestros amigos de Chipibos Conimos de Cantagallo. Y obviamente su nivel de inseguridad era mayor porque no conocían la ciudad, porque no sabían cuáles eran las maneras, ¿no? O sea, esa dinámica de la ciudad que es muy hostil, muy violenta, y entonces ellos se sentían como doblemente expuestos a la violencia, a la discriminación, ¿no? Entonces yo te decía ahí, si se quiere hacer algo bien, el Ministerio de Cultura debería tener, ¿no es cierto?, una fortaleza ahí de trabajar lo que es población indígena y migración, Claro. mirando todos los factores de migración, porque ojo, hay también una migración, ¿no? En búsqueda de mejores condiciones, pero también hay migración forzada por temas de violencia, ¿no es cierto? Acuérdate que también hay muchas comunidades amazónicas y líderes amazónicos amenazados por las mafias, ¿no? Entonces eso va a originar en algún momento éxodos, pero también hay migración por cambio climático. Hace poco Sí. hemos colaborado, ¿no? Este, con un estudio que ha hecho una entidad internacional sobre niños, que ha hecho Save the Children, relacionando cambio climático, migración e infancia, ¿no? Y entonces, obviamente, el Perú ha participado en ese estudio, ¿no? Junto a Irak, a Mozambique, a Fiji, me estoy olvidando de otros países, pero ahí digamos, era evidente cómo los chicos y chicas peruanos líderes que se consiguió participar en ese estudio, ¿no? Lo tenían clarito, cómo es que los climas extremos, ¿no? Impactaban en sus familias y eso también originaba migración interna. Ese es el factor, creo, en el Perú. Lo más fuerte en el Perú es migración interna. En otros países sí se habla mucho de una suerte ya de cotidianidad, de que te vas a otro país. En el Perú no. En el Perú normalmente buscas nuevas, ¿no? En circuitos internos porque está el aval de las familias, ¿no? Las redes familiares, las redes amicales, etcétera, etcétera, que es un fenómeno bastante estudiado en los 80, Sí. ¿no? Pero yo creo que habría que retomar esto en este gobierno, ¿no? Y plantearnos más, con mayor seriedad, el tema de la migración interna, justamente para comenzar a lo que te decía, ¿no? Decir, ya, los niños, ¿qué necesitan? Están expuestos porque no tienen una vivienda digna, no tienen salud, no tienen colegio, no tienen alimentación. También hay temas de seguridad muy fuertes, Néstor, en los chicos migrantes en general, ¿no? Sobre todo los chicos que están no acompañados porque están presas de pandillas, de gente que los puede explotar laboralmente, o las Sí, chicas las correcto. pueden explotar sexualmente. Entonces, hay un gran tema y entonces por eso saludo mucho Agenda. que nos hayas dado este espacio para hablar de este tema tan desafiante, Sí. pero también que te puede abrir muchas puertas para hacer políticas interesantes. Por ejemplo, en este gobierno, ¿no? Que dice que es De expresión de las cambios. voces de los nadie, entonces yo creo que tendrían mucho por hacer. Correcto, correcto, Olenka. Y yo agregaría, además del Ministerio de Cultura, para esta agenda que la estamos iniciando, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, en realidad son multisectorial, ¿no? Es transversal a varios ministerios, el Ministerio del Interior incluido, también seguramente hasta la Cancillería con el tema de las zonas de frontera, así como tiene un trabajo sostenido la Cancillería en la frontera con Ecuador para el tema de la contaminación ambiental, que también es un tema grave, también tiene que pensar y actuar en función a los compatriotas que están expuestos producción con la eficiencia que caracteriza al equipo. Ha ubicado el flyer de que esta fue la entrevista que hicimos
con este comunicador Chipivo Olenka, y daba a conocer el primer congreso de la mujer Jarakput, es la etnia, comunidad nativa de Puerto Luz en Madre de Dios. Este congreso de mujeres Jarakput dio a conocer este manifiesto que estamos señalando, exigiendo que se detenga el tema del racismo y que se dé oportunidades a sus niños y niñas en el acceso a la educación. Eso se lo hemos compartido al gobernador regional, pero creo que en este escenario de abriendo puertas, de poder compartir una agenda que comprometa a más instituciones. Así que está la tarea para la próxima reunión, a ver qué avanzamos en este tema, y también está quedando como una conclusión, creo, Olenka, el tema de buscar un símbolo, así como en Europa se tiene el tema de Amán, buscar un símbolo de una niña refugiada de nuestro hemisferio, que permita sensibilizar, porque la gran tarea es sensibilizar, ¿no es cierto? Conocimientos hay, estudios existen, entonces también en nuestro país tenemos que sensibilizar sobre la atención que necesitan nuestros hermanos, sobre todo los niños y los adolescentes, que todavía no tienen los beneficios del Estado peruano. Palabras finales, conclusiones, además de las tareas para la próxima reunión, para la próxima conversación. Sí, porque tenemos mucha información. Como te digo, hay muchos esfuerzos de financiamiento y entonces hay que estar atentos, Néstor, a dos cosas que para mí son fundamentales. La crisis venezolana no la vamos a resolver nosotros, el Perú, y no nos toca tampoco, y no nos toca seguir, digamos, insistiendo en un grupo de Lima que no ha hecho su tarea. Ahorita hay negociaciones muy fuertes y muy interesantes en México, entonces yo creo que al gobierno, a la sociedad y en general a todo lo que queremos que se resuelva la crisis migratoria de una vez, ¿no? Que nuestros hermanos y hermanas venezolanos puedan de alguna manera resolver sus problemas para que justamente ya no tengan que verse obligados a salir del país. Hay que seguir, hay que aplaudir este proceso mexicano porque es la única manera de y digamos que ya pare esta tragedia que afecta a muchísimos hogares, no tanto a Venezuela, tanto a Perú, porque de alguna manera nos vemos, digamos, no preocupados. Hay muchas comunidades que te dicen, muchas mujeres, muchas familias que te dicen que no saben qué más hacer para ayudar porque cada vez llegan, ¿no?, más migrantes y en situaciones extremas, ¿no? Y entonces yo creo que hay que seguir mucho el proceso abierto en México de negociaciones muy serias para resolver el tema venezolano. Y por otro lado también yo creo que amerita, ¿no?, una iniciativa desde Perú y desde el gobierno peruano de también ponerse, digamos, detrás y mirar ese proceso mexicano, pero también porque Perú tiene un gran desafío en temas de la crisis migratoria venezolana, ¿no? Y entonces yo creo que hay que mirar ese proceso en México. Y por otro lado, cuando yo te decía del Ministerio de Cultura, es que yo creo que tiene que haber un sector que lidere, ¿no? Siempre cuando decimos es multisectorial es como que todo el mundo se mira y nadie toma la iniciativa. Entonces yo creo que sí, el Ministerio de Cultura debería asumir esto, obviamente con el apoyo de otros sectores, pero le corresponde, ¿no? Le corresponde, ¿no?, trabajar por la migración interna, sobre todo de comunidades amazónicas, ¿no? Y velar, digamos, por sus derechos, ¿no? Entonces yo ahí apostaría a mirar el proceso y también, ojo, acaba la CEPAL de retomar este acuerdo de cooperación entre México y los países del Triángulo Norte, ¿no? Hay un plan que se fue lanzado en 2019 en Ciudad de México, donde está la CEPAL metida también para tratar de resolver la crisis migratoria centroamericana hacia México, y obviamente ahí se están dando grandes avances, obviamente porque se entiende que la solución de los problemas de la migración no pasa solamente por ayuda humanitaria, sino pasa también por resolver los problemas internos y respetar la soberanía de los países, más bien
fomentar el desarrollo económico en esos países y no estar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora en muchos países, o sea, meterse, invadirlos, intervenirlos, y después dicen, ay, ¿por qué nos llegan los migrantes? Les llegan los migrantes al norte porque ellos se meten con los países y no lo dejan desarrollarse libremente, ¿no? Entonces, Sí, sí, totalmente. Ahí, mira, nuestra plataforma virtual que nos permite tener televidentes de otros países, nos permite a través de Voces Migrantes y Ecos Latinos Olenka, nos han enviado, y producción ya está en pantalla, la comunicación de Anita Guerrero. Dice, ¿por qué no nos dejan viajar a personas que realmente queremos ir a trabajar, no hacer el mal? Soy ecuatoriana y quisiera viajar a España. ¿Qué podríamos comentar a Anita Guerrero Olenka? Sí, bueno, había la visa Schengen, ¿te acuerdas? Que se abrió para Perú y para América Latina, ¿no? Una posibilidad de ir a Europa sin visa. Pero si no me equivoco, este año se acaba esa visa de Schengen, ¿no? Y entonces yo creo que eso corresponde también a los países, ¿no?, de Latinoamérica, de estar presentes con Europa, estar en negociaciones con Europa para que sus ciudadanos sean bien recibidos. Sí, yo comparto con Anita que en general, fíjate, antes que se abriera la visa de Schengen y dieran más facilidades a los latinos para viajar, en general había mucha gente que quería ir a hacer el bien, a trabajar, a estudiar, y no se les daba la visa en general a Europa, ¿no? Y sin embargo tú veías que viajaba gente de mal vivir, ¿no? Y incluso asaltaban y hacían barbaridades. Entonces yo creo que también ahí que corresponde a nuestros gobiernos hacer también unas mejores negociaciones, porque hay países que han tenido muchas facilidades con Europa para poder ingresar a sus ciudadanos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que también corresponde a las cancillerías y el sector de relaciones exteriores siempre estar tocando las puertas, negociando y presentar a los latinos como gente que en verdad es trabajadora, Sí, unas personas buenas muy personas. afectuosos y lo que quieren es contribuir, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Olenka, por Gracias a esta ti, Néstor. oportunidad, por haber tocado estos temas. Está quedando la agenda para ver en tus tiempos poder retomar estos temas de los niños y de los adolescentes, sobre todo los peruanos, sin dejar de atender también a los migrantes de otros países que están en nuestro país, pero creo que la atención Correcto, tiene que ser en simultáneo para los dos. Muchas gracias y hasta correcto. cualquier Gracias a ti, momento. gracias a ti. Veamos tu agenda.